El hermano José está entrando. Muy bien. Quiero recordar una cosa muy importante, hermanos. Hay algunos que yo entiendo que por X razones de trabajo, lo que sea, no siempre pueden estar en clases. Y me avisan. Pero quiero recordar las normas. Primero, si a la tercera clase el alumno no aparece, a la cuarta está eliminado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso tienen que saberlo. Si por X razón el hermano, no sé, Pérez, no aparece en 5 clases, aunque me dé justificaciones, yo lo borro y su asignatura y la asignatura no la apruebo. ¿Ya? Específicamente porque hay algunos hermanos que piensan que no importa si no puedo estar, veo la clase y me dedico a hacer mi trabajo y todo ok. No, tienen que ustedes atenerse a las normas, ¿ya? Si una persona, son 16 clases, faltó a 10, imposible que apruebe la asignatura, por más justificativos que tenga, ¿ya? Entonces, por eso les digo, y por otro lado también creo que no es justo que un hermano que pertenezca a un grupo, por ejemplo, y que nunca esté en clase, y los demás hermanos, por amor a él, lo que sé yo, lo incluyen en los trabajos, eso no es correcto, eso no es ético, ¿ya? Así que si el hermano por X razón no puede estar, no debe incluirlo en el trabajo que se realiza, ¿de acuerdo? Porque eso sé que se da mucho a nivel de colegio, ¿ya? En básica, en el segundo ciclo o en media, si los compañeros son partners. Pero no es correcto eso, ¿ya? Entonces quiero, por eso disculpen que sea bien precisa, pero es así, porque eso no debe ser. Si hay una persona que por X razón no puede seguir la asignatura, hable conmigo aparte y me dice, pero no porque está ahí, porque avisa, porque justifica y faltó, no sé, 8, 6 clases, no, no corresponde, ¿ya? Que quede claro esto. Y eso en todas las asignaturas. ¿M? Bien, hermanos, quiero iniciar un poco. Yo estoy segura de que, bueno, no sé si Magnolia, no sé si Amir, pero, o Mauricio, no sé, pero ustedes tienen, ¿cómo se llama? Ender llegó. Em, ¿Cómo se llama? Ya le llegó, ¿no? Discúlpenme, discúlpenme, no sé si ya le sí llegó. Sí, ya, entonces estamos todos y todos estamos, excepto el hermano Balboa, que no está. Ya, muy bien. Entonces, yo sé que tienen una tarea importante del capítulo 1 del libro que yo les di y además el control de lectura. No sé si, no voy a preguntar si alguien lo hizo o no lo hizo, pero ustedes tienen todavía una semana para entregar. También quiero decirles algo. Esta unidad, Disculpe, ¿sí? ¿Me escuchó? ahí quiero hacer una pregunta yo en el tema de porque la recensión que estaba viendo Sí, aparece Potencia de la Educación Cristiana en su iglesia, ¿cierto? Capítulo sí, 1, sí. pero más abajo dice informe de lectura sobre capítulo 4 del libro. Ay, no, Entonces no se ahí me dejó borró, medio. entonces, no se borra, no importa, es que yo me Ah, ya. equivoqué, no, yo Ok. lo cambié, Ujú. yo lo cambié, pero no se Ah, guardó. ujú. Entonces, voy a volver a retomarlo, como dice capítulo 4 que es de otro libro. Usted Sí, tiene porque que hacer, estaba intentando tiene que hacerlo y de repente quedé descolocado. Como, no, no, es del mismo capítulo, es del capítulo. Borre eso y siga haciéndolo nomás, ¿ya? Es del mismo capítulo. Em, entonces, ustedes tienen que hacer en base a ese capítulo los dos trabajos, ¿ya? Y hoy día vamos a retomar, vamos a ver si alcanzamos a ver un poquito el tema de los principios, porque en realidad el texto es bien fácil, ¿no? No es una cosa tan difícil. Lo que iba a decir también es que esta unidad se llama Historia y Desarrollo de la Educación Cristiana. Entonces, estamos hablando exclusivamente de los inicios, de los orígenes, de cómo la congregación primitiva,
después de la partida de los apóstoles, estoy hablando después, partió Jesús al cielo, los apóstoles ya no están. ¿Cómo continúa? De ahí quiero mostrar un poquito un breve video que creo que es importante que ustedes sepan. Yo no sé si todos, algunos, o no sé si todos han tenido historia del cristianismo. Por favor, levanten la mano los que ya hicieron la asignatura de historia del cristianismo. Cuatro. El resto no. Ya, entonces siempre es bueno refrescar, ¿ya? Entonces lo vamos a mostrar. Em, en el caso de eso, y por lo mismo, el término de esta unidad terminaría más o menos el 17 de abril, el 10 en realidad, el 10 de abril. La idea es que ¿cómo vamos a evaluar la unidad? Es que usted en forma individual. Por supuesto que yo veo aquí a Miriam, Magnolia y Mauricio y Dina, que son uno. Pero aquí yo quiero el trabajo de los, quiero el trabajo de los cuatro. No de que sea uno solo. Quiero el trabajo del mapa conceptual. Tienen que hacer un mapa conceptual sobre la historia, el desarrollo de la historia de la educación cristiana desde el primer siglo hasta siglo XXI, hasta ahora. ¿Ya? Para eso también ustedes tienen ayuda del libro y de otros que yo les voy a dar. Ese va a ser su evaluación personal, ¿ya? De esta unidad. ¿Me entienden? Si hay alguna consulta, ¿sí, Amir? Magnolia, escucho. Sí, profesora, usted mandó la semana pasada un trabajo que es de la recensión y unas preguntas Sí, que son en paralelo, ¿verdad? Que se sí, sí, revisan en dos sí, libros, ya entiendo eso, pero que son para el 3 de abril. sí. Ahora, este mapa conceptual, ¿para cuándo sería? Esto es usted tiene tiempo, o sea, es para el 10 de abril, según mi coso. Pero usted tiene tiempo hasta el 17. ¿Y 17 el de mapa abril. conceptual consiste en qué? Yo les voy a explicar lo que es un mapa conceptual. Ah, ok. Voy a explicar, Ahora por sí, supuesto. gracias. Yo sé que no todo el mundo maneja esos conceptos. Se lo voy a explicar para que usted lo pueda hacer. No es una cosa tan difícil. Pero sí es un trabajo de que debe ser preciso, conciso y tiene que unir conceptos. ¿Ya? Eso lo voy a completar. Ese es como ¿cómo se llama? La evaluación de la unidad, evaluación individual, no grupal. Ahora, por supuesto que el trabajo que ustedes hacen grupalmente tiene un 5% de la nota total al final, ¿ya? O sea, también se considera su trabajo. ¿Mm? Bien, quisiera brevemente, yo sé que más de alguno, a lo mejor no tiene, hay una foto, Gerardo me está mandando una foto, no sé, ¿quién es? Bueno. em, Un momentito, por favor, que alguien está escribiendo. Eh, sí, hermano Neira, sí sé que está trabajando todavía, no se preocupe, no sé si me escucha, pero sé que está trabajando. Sí, yo lo veo. Hermana Paula, la escucho. Mire, me estoy enchufando de a poco, hermana. En la plataforma que me metí del seminario, Sí, vi que también hay unas tareas y hay un cuestionario individual que tiene que ver con relación al primer libro. al capítulo 1 del Sí, aparece ahí, ¿sí? ¿Sí? ya. Los dos Después, trabajos, ¿sí? los dos trabajos son del primer libro. Sí, Las el preguntas primer que capítulo, ¿sí? Las preguntas que estuvimos desarrollando fueron del segundo libro. Cuando usted me hace mención en el WhatsApp, cuando le pide a los hermanos que analicen los capítulos de Mateo y de Juan, y usted dice, me sugiere que trabaje en las preguntas, ¿se refiere a las del segundo libro? A ver, no le entiendo. ¿Cuál segundo libro? Yo Es tengo que uno. se supone que hay dos libros, dos estamos leyendo, ¿Cuál o es es el otro? solamente Es uno solo, el del Potencia de la Educación Cristiana, nada más. potencia la educación No, lo cristiana. que pasa, disculpe, lo que pasa es que Potencia la Educación Cristiana, usted mandó la tarea en base a ese libro, pero usted Sí, sugirió
Sí. que citáramos o revisáramos otro Ah, libro que sí, usted claro. nos envió. Eso Entonces solamente nosotros estamos cotejando ese libro, es pero es sobre un para libro. revisión, es para apoyo, no es que tenga que ocuparlo. Ahí también tiene información, por eso yo lo di el nombre, por eso lo di, ¿ya? Claro, y profesora, uno puede usar también ese libro como apoyo, o sea, puede Por citar ese libro. supuesto, por supuesto. Ah, ok, gracias. Ese libro es lo utilizo yo en Educación Cristiana uno, pero puede servir igual, de todas maneras. Lo que ustedes pueden usar, lo pueden usar, de todas maneras, ¿ya? Profesora, es que ese libro precisamente yo estaba confundida porque tiene muchas preguntas, entonces yo ahora estaba pensando, tengo que contestar ese No, cuestionario, no, más no, no, todas las no. preguntas del otro libro, entonces ya está No, explotando ya. no. A ver, le explico, hermana Paula. Usted tiene que hacer, escúcheme bien, una tarea de la recensión y, ¿cómo se llama la otra cosa que dije yo? Principios, ¿ya? En la recensión o control de lectura es lo que usted lee el capítulo uno de Potencia y la Educación Cristiana. Y en ese mismo texto, capítulo uno, tiene que descubrir los principios de ese mismo texto. Pero si usted, por eso mencioné yo el otro libro como apoyo, no es que tenga que leerlo, no. Usted tiene que hacer solamente lo que aparece en el aula virtual, nada más. ¿De acuerdo? Solamente que ese es un libro de apoyo. ¿Alguien más tiene preguntas? Para no estar yo con... ¿No? Bueno, ok. Entonces, cuando hablamos, yo voy a compartir así rápidamente, porque quiero en la unidad 2 cuando hablemos acerca de la realidad nuestra, contextual, de nuestras congregaciones, no vamos a hablar específicamente, porque ya lo hicieron en el primer grupo, en la primera asignatura de la escuela dominical. Vamos a hablar de la problemática que tenemos ahora, en este momento, problemática dentro de la iglesia. De eso vamos a hablar, ¿ya? Entonces, yo quiero compartir con ustedes ahora em, este Power. Si alguno lo necesita, me lo puede pedir. Díganme. Ay, no me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Aquí, compartir. Ahora sí. Mm, ya. Eh, antes de compartir esto, voy a mostrar esto de acá. Perdón. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ya, miren. Sí, Ahora profe, sí. ahora Lo voy sí. a mostrar, lo voy a mostrar nomás. Mire, este es como un resumen mío del capítulo uno de la educación cristiana a través del tiempo, del libro Potencia de la Educación Cristiana en la Iglesia. ¿Ya? Entonces, yo iba a hacer algunos comentarios, no les quiero pasar esto porque esto es un resumen en realidad, pero que ustedes lo tienen en el capítulo uno. ¿Ya? Pero si hay alguna cosa que debo decir, lo voy a sacar de acá. ¿Ya? Bueno, voy a dejar de compartir, pero lo voy a poner acá y voy a irme a esto. ¿Lo ven esto? ¿Sí? Ya. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, miren. Yo voy a ser bastante rápido. Voy a hacer preguntas aquí. ¿Cómo era? Esto deben saberlo ya. ¿Dónde se enseñaba? ¿Dónde aprendía la gente? En el Antes hogar. digamos, la familia judía, por decirlo así. ¿Dónde En la aprendía? casa, En la la cita. En casa, su En el casa. hogar, En En el la hogar. vivían en casa. el hogar, Ya. ¿Y quién era responsable de eso? los los padres. Los papás. padres. Los padres, correctamente. Ahora, fíjese usted que en Deuteronomio 6 al 9 ahí tenemos la Shema, ¿ya? Em, y esa Shema aún se utiliza, aún se practica, aún se vive dentro de las familias judías actualmente, los que son practicantes, por supuesto. A ver, eh, ¿quién? Una pregunta. ¿Quién inicia? A ver si saben de historia.
¿Quién inicia el momento de la reforma? ¿Cuándo se inicia la reforma? La inicia Martín Lutero en el 1500. No, me parece que la inicia Hush. Hush, creo que le decían el ganso a él. Hush. Esto, Magnolia. Ujú. No fue Lutero, Ush. Ah, ya. no fue Lutero. Hay una historia previa, o sea, yo voy a hacer una cosa bien corta aquí. Después de que los apóstoles mueren, y todos mueren, la mayoría, excepto Juan, de forma violenta, ¿ya? Hay un periodo, hay un periodo que es dirigido por lo que se llama los padres de la iglesia, los padres de la iglesia. Ese periodo, hermano, se conoce como la patrística, ¿ya? Porque esos son los discípulos directos de los apóstoles, que fueron enseñados por los apóstoles y que ellos continuaron con la enseñanza dentro de la iglesia. Ese periodo patrístico es el que yo quiero mostrarlos en un pequeño video, ¿ya? Que no es tan largo. Ahora, ¿en qué año se forma la traducción al español? ¿Alguien se acuerda? De la Biblia. ¿Cómo se llamaba la Biblia esa que se tradujo al español? La primera vez que se traduce al español, ¿La del oso no? La la Biblia del del oso. oso, justamente. La Biblia del oso. ¿Y por qué le decimos nosotros Reina y Valera o Reina Valera? Por los traductores. Los traductores. Los Por los traductores. dos, Traductores. porque eran dos traductores españoles, que por supuesto que después de que hicieron esto tuvieron que escapar a Suiza porque los querían matar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos entonces, en el periodo, hay un periodo largo, de como 3.000 años más o menos, en que la iglesia sigue manteniéndose, pero a través de ciertas personas no muy conocidas, pero están dentro de la tradición de la iglesia como para conocerlas, ¿ya? Esa tradición eh, se conoce más dentro de la Iglesia Católica. Nosotros la conocemos, por supuesto, como historia, pero para los católicos esa tradición es muy importante. O sea, para ellos es más importante la tradición que la Biblia. Eso, no sé si ustedes lo saben eso. Para ellos la Biblia sí se lee, pero es más importante la tradición, lo que cuenta la historia. Bueno. Voy a ver esto. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Digamos lo que nosotros hacemos como enseñanza dentro de la iglesia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a eso? En siglos anteriores, dijimos, lo primero es la base bíblica fundamental que está en Deuteronomio capítulo 6, que es en que Dios le dice a Moisés que los mismos pueblos, la misma familia judía tenía la obligación de enseñar a sus hijos en casa, ¿ya? Luego, dije yo también anteriormente, en la clase pasada, de que después que hubo todas las dos diásporas, o sí, la segunda diáspora, los judíos no tenían dónde reunirse. Entonces ahí nace lo que nosotros conocemos como la sinagoga, que hasta ahora actualmente funciona como centro religioso, como templo, por decirlo así, ¿ya? En donde ellos se reúnen y en cada ciudad donde hay un porcentaje importante de familia judía, hay una sinagoga. Bastante desapercibida, sí. No es como nosotros que colocamos un montón de nombres y títulos afuera para que todo el mundo sepa que es una iglesia evangélica. No, los judíos no. Los judíos solamente ponen un edificio, la estrella de David, un poco para mostrar, pero no son tan apatrióticos para mostrar dónde están. Ustedes saben por qué, porque los judíos han sido perseguidos por siglos y siglos y siguen siendo perseguidos. El antisemitismo nunca ha acabado, hermanos. Hay mucha gente que los odia. En realidad, para mí eso es satánico, pero es así, ¿ya? Entonces, comienza la enseñanza en el hogar, que les enseñaban las fiestas, las costumbres, los mandamientos, que reforzaban las enseñanzas.
Los niños debían aprenderlo de memoria, ¿ya? Luego en el Nuevo Testamento, Jesús es el maestro por excelencia, pero Jesús era judío y él seguía las mismas costumbres de su pueblo, de ir a la sinagoga el día sábado, el Shabbat, digamos que ellos llaman, y aprender y leer la ley, reflexionar sobre eso y todo lo demás. Él era un judío más, pero aún así, él en su característica, él enseñó de formas muy especiales, muy distintas. Luego, en los primeros siglos de la iglesia, hubo un periodo largo, yo diría como 2000 años más o menos, en que después digamos, de que los perseguidos por los romanos, que fueron dispersos a través de las persecuciones religiosas que hubieron y todo lo que pasó, bueno, todas esas iglesias que se fueron formando en Asia Menor, ahí en Europa también, todo eso, fueron formando, pero ellos siempre se fueron apoyando en las cartas, en lo que habían logrado salvar de las persecuciones, ¿ya? Era importante enseñar, pero todo era intrahogar, no fuera, era intrahogar. También se hicieron diferentes cosas. Ahora, en el periodo medieval, acuérdense que también empieza a caer todo un proceso de herejías y ideas extrañas, y a pesar de todas las enseñanzas que había también mucha herejía. Y bueno, y por supuesto que la iglesia en ese entonces, acuérdense que cuando comienza toda esta historia de cambio es cuando Constantinopla cae en manos de los turcos y desaparece el Imperio Romano. Entonces ahí ¿cómo se llama? El emperador romano, Constantino, dictamina que la iglesia, perdón, que la religión cristiana es oficial. Y de ahí se comienza a tergiversar, a corromper por el tema del poder y todo lo demás. Y ustedes conocen lo que sucedió posteriormente y las separaciones, y la iglesia comenzó a alejarse totalmente del mensaje primero, el mensaje cristiano enseñado por el Señor, el reino de Dios. Entonces, ahí aparecen los monasterios, la vida ascética, las monjas, los monjes, todo ese tipo de cosas que tenía todo una, no estoy diciendo que todos eran corrompidos, pero había mucha corrupción, había mucha equivocación y además se alejaron completamente a causa del poder, ¿no? Porque ahí aparecen los temas de los papas, títulos que no aparecen bajo ningún punto de vista dentro del texto bíblico, ¿ya? Entonces comienza todo ese tipo de cosas y se comienzan a alejar completamente del pueblo, de las personas que eran creyentes. Ahí en esa situación, entonces aparece los grandes reformadores, como alguien dijo, en este caso, John Hus, también Wycliffe, que era quien empezó a enseñar la Biblia, ¿ya? También posteriormente, bueno, también a Lutero se le considera, a Calvino, Zwinglio, todos estos personajes, y posteriormente en el siglo XVIII, Wesley también, ¿ya? Que son precursores de la enseñanza y de la forma del cambio que se produce, ¿ya? Luego yo quiero mostrar un pequeño video para que ustedes vean un poquito cómo fue el cambio, pero a ver si puedo mostrar los padres de la iglesia. Espérense un poco. A ver, voy a dejar de compartir esto. A ver si lo tengo acá. A ver un poco. A ver, no.
Patrística. Enséñenme cómo lo comparto con ustedes. Quiero compartir un video de la... Acá está. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? ¿Se ve? No, profe, ahora Sí, ahí sí, está. ahora Sí, sí. sí se Profe, ve. que tiene que Quiero que... esperar un ratito que se cargue porque Ya, no sale inmediatamente. Eso, ya sí se ve. ya. Entonces ahora quiero que ustedes Que el vean, debite. vean esto. Patrística y padres de la Iglesia. Es muy probable que en algún momento, mientras leías un artículo, estudiabas algún libro, escuchabas una predicación, mantenías una conversación, haya salido a la luz alguno de estos términos. También es probable que tengas alguna vaga idea de lo que significa el título Padre de la Iglesia. Pero ¿realmente podemos saber exactamente de qué se trata este asunto? ¿Quiénes fueron estos padres de la Iglesia? ¿Por qué se les llama así? ¿O qué podemos aprender sobre ellos? Los padres de la Iglesia son personajes muy destacados del cristianismo de los primeros 7 siglos y reconocidos ampliamente a lo largo de la historia por su fidelidad doctrinal, testimonio de vida y escritos. Resultan ser profundamente influyentes para la historia del cristianismo posterior, especialmente por su trabajo en poner los cimientos doctrinales e intelectuales del cristianismo. De hecho, es tan profunda su influencia dentro del consenso general de la cristiandad que al periodo entre el siglo I hasta mediados del siglo VIII se le llama era patrística. Pero, ¿por qué fueron tan importantes? Los padres de la Iglesia defendieron la fe de la herejía y también hicieron apología de la misma ante la sociedad. Al tratar de suplir estas necesidades, terminaron clarificando la doctrina cristiana en un contexto de mucha pluralidad en cuanto a religión y filosofía. En consecuencia, terminaron consolidando una estructura dentro de un marco teológico que unificaría a la fe cristiana para los tiempos posteriores. Aunque hay varias formas de clasificar a los padres de la Iglesia, en este video los clasificaremos en 3 grupos: padres apostólicos, antenicenos, inicenos y posnicenos. Oh, perdón. Este es el primer grupo al que se le asignó este apelativo, dado el lugar especial que ocupaban en la historia de la Iglesia primitiva. La razón de que se les llamara apostólicos está relacionado con el hecho de que estos hombres fueron contemporáneos o discípulos directos de los apóstoles. Por lo tanto, su cercanía con los eventos narrados en el Nuevo Testamento les permitió plasmar de manera única el testimonio de las primeras enseñanzas cristianas y de la transición del mensaje apostólico hacia una estructura eclesiástica emergente. Clemente de Roma, quien es muy seguro que conoció a los discípulos de Jesús que pasaron por la capital del imperio, por ejemplo, escribió sobre las preocupaciones de la Iglesia en cuestiones de unidad y liderazgo. Además hizo un temprano esbozo de autoridad de la doctrina de los apóstoles. Ignacio de Antioquía, que se cree que fue un discípulo del apóstol Juan, por su parte, en sus cartas mientras caminaba hacia el martirio, defendió con firmeza la unidad de la Iglesia. Policarpo de Esmirna, discípulo también del apóstol Juan, reflejó con su vida y escritos la fidelidad a la enseñanza apostólica, enlazando a las primeras generaciones de creyentes con el legado de los apóstoles. La Didache, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé o la epístola a Diogneto son considerados textos representativos de la literatura cristiana primitiva y de la patrística, a pesar de que no se conoce a sus autores. Se reconocen estos documentos debido a que encarnan la fe, enseñanza, tradición y desarrollo doctrinal que se dio dentro de la comunidad cristiana primitiva. Los padres apostólicos desempeñaron un rol central en la consolidación del cristianismo, al ser los primeros en transmitir
y preservar las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Su cercanía con los discípulos del Señor les permitió establecer una base doctrinal firme y brindar un testimonio veraz de lo que Cristo enseñó. El siguiente grupo, llamados antenicenos, básicamente por el hecho de que desarrollaron su ministerio antes del Concilio de Nicea del 325 después de Cristo, continuaron el legado de los padres apostólicos en los siglos segundo y tercero, enfrentando una etapa muy compleja de persecuciones y amenazas de herejías teológicas, como el gnosticismo y el marcionismo, mientras la Iglesia crecía. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas del cristianismo, destacó en su defensa de la fe frente al pensamiento greco-romano y judío, ayudando a interpretar las escrituras a la luz de Cristo y a presentar la fe en términos comprensibles para la cultura gentil. Ireneo de León fue otro teólogo fundamental en la lucha contra el gnosticismo, haciendo un especial énfasis en la unidad de las escrituras y el legado de los apóstoles en su obra contra las herejías. Tertuliano, el primer gran teólogo en escribir en latín, acuñó expresiones clásicas para describir la Trinidad y marcó los límites entre la filosofía secular y la fe cristiana, cuestionando profundamente la influencia del pensamiento pagano dentro de la Iglesia. Otros listados de padres de este periodo incluyen también a Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Lactancio, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquía y algunos más. Estos padres prenicenos ayudaron a consolidar una identidad doctrinal clara, aún bajo la presión de la persecución, la influencia de la cultura y la amenaza de las herejías emergentes. El Concilio de Nicea es, por muchas razones, uno de los eventos más importantes en la historia de la doctrina cristiana. Esto en gran medida debido a que varios destacados teólogos y ministros asumieron un papel crucial en la defensa de la ortodoxia en torno a la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Atanasio de Alejandría quizá fue el primer teólogo y ministro destacado dentro de ellos, ya que lideró la lucha contra el arrianismo y defendió la divinidad de Cristo en sus obras, especialmente durante el Concilio de Nicea. Basilio el Grande y su hermano Gregorio de Nisa fueron pilares en la formulación de la doctrina trinitaria. Gregorio Nacianceno, amigo de los anteriores, profundizó en la divinidad del Espíritu Santo. Juntos son hoy conocidos como los padres capadocios. Juan Crisóstomo fue un gran exégeta bíblico con un enfoque práctico en la ética cristiana. Sus homilías sobre los evangelios y las cartas paulinas resultaron claves para la interpretación bíblica posterior, mientras que su tratado sobre el sacerdocio moldeó el modelo pastoral. Agustín de Hipona impactó profundamente la teología cristiana con su énfasis en la gracia y la soberanía de Dios. Sus obras, Confesiones y La ciudad de Dios han moldeado la doctrina occidental, explorando la naturaleza humana y la historia desde una perspectiva cristiana. Algunos listados amplían esta lista e incluyen a Ambrosio de Milán, Jerónimo, Cirilo de Alejandría, León el Grande, Gregorio Magno, Juan Damasceno, Cirilo de Jerusalén, Hilario de Poitiers, Efrén de Siria, Isidoro de Sevilla y varios más. Los padres nicenos y posnicenos fueron centrales a la hora de fortalecer y consolidar lo que los cristianos habían venido creyendo por siglos, como la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, el pecado, la gracia y la autoridad de la Iglesia. Estos ministros, teólogos, escritores, apologistas, educadores y traductores se vieron enfrentados a fuertes desafíos como persecuciones, confrontación de herejías y conflictos doctrinales internos. Los escritos y doctrina plasmada por los padres
le legaron a las comunidades cristianas posteriores una base sólida para la comprensión de la fe cristiana, estructurando conceptos esenciales como la ética y filosofía cristiana, relación de la Iglesia y el Estado, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el lugar de la Iglesia, las Escrituras e interpretación y más. Su fuerte dedicación a la verdad y su compromiso con la fe ayudaron a preservar y transmitir las instrucciones de Cristo y de los apóstoles a lo largo de los siglos. Sus obras no solo enriquecieron la fe de sus contemporáneos, sino que también han guiado a creyentes y estudiosos durante siglos en la búsqueda de una comprensión más profunda del Evangelio. Además, su capacidad para abordar cuestiones complejas y proporcionar respuestas coherentes y fundamentadas en la Escritura demuestran una integridad intelectual y espiritual que sigue siendo relevante hasta hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿Ya leíste alguna obra de los padres de la Iglesia? Si ya los leíste, ¿qué impresión te causó la lectura? ¿Qué enseñanzas de los padres de la Iglesia crees que podrían ayudar a fortalecer la identidad doctrinal del pueblo de Dios? Interesante, ¿no? La pregunta que yo les quiero dejar aquí, porque después van a trabajar en su tarea, quiero preguntarles algo. ¿Alguien sabe lo que es el gnosticismo? ¿Qué es lo que es el marcianismo? ¿El arrianismo? ¿Saben eso? Bien, eso probablemente ustedes lo van a ver en teología. Si están haciendo teología, lo van a ver, qué es lo que es el gnosticismo, qué es el arrianismo y todo eso. Fíjense lo importante de esto. ¿Por qué quería mostrarles este video corto? Porque la congregación o la iglesia cristiana siempre hubo personas que se preocuparon, personas elegidas por Dios, enseñadas por Dios, que se preocuparon de enseñar al pueblo y mantenerlo dentro de la senda correcta. Todos estos padres de la iglesia, y aquí, si ustedes ven, todos son, entre comillas, católicos. Pero en ese tiempo todavía no existía el tema. El tema católico significa universal. Católico significa universal. Entonces, son padres de la iglesia para todo el cristianismo. No es que sean católicos, ¿ya? Sino que es algo universal. Y ellos fueron los que llevaron y mantuvieron la fe incólume, la fe correcta, la enseñanza de la palabra y todo lo demás en el buen camino. Eso no significa que no hubiera herejías, hubieron herejías, como hasta ahora. Por eso es tan importante cuando un estudiante de teología, un estudiante de un seminario se precie, debe conocer los fundamentos. Si ya conocemos el fundamento de la formación cristiana que nace en la familia judía, bueno, en la familia cristiana también la base bíblica es fundamental. Mantener la enseñanza en la Biblia, de los padres. Por eso se mantiene así, a pesar de toda la presión que hubo, como decía el relator, la persecución política y un montón de cosas más que vivieron esas personas en esos siglos, ¿ya? Ahora, qué importante es, por eso la era de los padres de la iglesia es sumamente importante conocerla. Posteriormente, ustedes, lo que dije yo, posteriormente a eso se comienza a tergiversar, aparecen nuevas herejías, posteriormente, históricamente, cuando el Imperio Romano desaparece, y se instala lo que nosotros conocemos como el Imperio Bizantino, ¿ya? Donde Constantinopla era su capital y Constantino era el que dictaminó que la religión cristiana era oficial. Bueno, ahí comienza todo un proceso de corrupción y muchas cosas más hasta llegar al tiempo de la Reforma. Ahí yo voy a llegar hasta ahí
La próxima clase voy a hablar sobre el tema de la reforma, ¿ya? Ahora, hermanos, es importante, ustedes me dirán, pero eso a lo mejor no tiene ninguna probablemente no tiene importancia para la iglesia actual ahora, pero sí es importante para nosotros tener un sustento básico, un sustento fundamental que nos permita saber de que a través de la historia siempre, siempre ha habido persecución, dificultad y también más que cosas externas, sino internas, porque muchas de las cosas que fueron herejías grandes y hasta ahora esas herejías se mantienen, porque el tema del gnosticismo, hermanos, es un tema que hay mucha gente que dice, yo no, yo soy agnóstico. ¿Qué significa ser agnóstico? ¿Alguien sabe? ¿Me puede explicar eso? ¿Alguien sabe? ¿Me puede Es explicar? no creer en nada. No, no es precisamente no creer en nada. Me parece que es creer en todo, en Mm, Dios, creer en las vírgenes, creen en algún ser por ahí mitológico, no sé. Es como creer en todo y a la vez en nada, finalmente igual. Pero así me parece Cuando que hace bien. alguien, cuando alguien dice soy ateo, ¿a qué se refiere? No cree en Dios, ¿Qué? que No no cree, existe Dios. no cree en Dios, no existe Dios, ¿cierto? Ok. El ateo es el que prefijo no, que significa no en griego, ¿ya? Sin Dios, no cree en Dios. Pero el agnóstico es el que sí cree en un Dios, pero puede ser cualquier Dios, po, cualquier cosa que yo le pueda dar, porque por ejemplo para mí, a lo mejor para alguien, su Dios es el dinero. ¿Ya? Entonces, por eso, pero ese concepto del gnosticismo, aún a pesar en el periodo, acuérdense que los gnósticos pensaban de que Jesús no era divino. No, no me acuerdo Jesús, si ellos no creían en la resurrección tampoco, ¿verdad? no, No. pues, Jesús no era, no, no, no tenía, a ver, una pregunta les voy a hacer, doctrinal. ¿Jesucristo era humano? 100% humano, 100% Sí, divino. Correcto, eso. hermana. 100% humano, 100% divino, Dios. En el caso de los gnósticos, ellos consideraban de que, claro, Jesús podía haber sido, pero era humano. Tenía otras dimensiones, pero no era Dios. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay personas, no sé si dentro de la iglesia es nuestra, pero yo pienso que mucha gente sí, ¿eh? Pienso que hay gente que piensa eso, que considera a Jesucristo como un gran maestro, un gran profeta, pero no Dios, ¿no? Y en las conversaciones uno descubre esas cosas, ¿no? Ahora, bueno, a lo que voy yo es que lo que ustedes vieron ahora, esta historia de los patrísticos, ¿ya? Es fundamental para saber que ellos mantuvieron la fe, la pureza de la fe, a pesar de todas las situaciones que vivieron históricamente en esos tiempos. Y esos mismos problemas que ellos vivieron en ese entonces, también nosotros estamos viviendo problemas actualmente. Estaba viendo un video de una estadística de hace 2024 creo que es, o de 2023 por ahí, pero muy, 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 muy próxima, digamos, en la cual decía que se hizo una estadística en iglesias en Estados Unidos en donde un 50 y algo por ciento consideraban que Jesús era un gran hombre, pero que no era Dios. De iglesias, ¿ah? Estamos hablando de estadísticas en iglesia. Entonces, ha ido la cultura, todo eso va cambiando el pensamiento de las personas y también va cambiando de acuerdo a mis intereses. Y también una cosa como alguien comentó, el secularismo está vivito y coleando dentro de nuestras congregaciones y muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hermanos, por eso el tema de la enseñanza fiel
paraos en los caminos y ved, dice Isaías, Jeremías, andad por las sendas antiguas, volver a la raíz. Volver a la raíz. ¿Y qué significa eso? Las disciplinas espirituales, la oración, el estudio, la enseñanza. Entonces, por eso es importante que conozcamos también nuestros fundamentos. ¿Ya? Bien, hermanos, quiero llegar hasta aquí nada más y quiero preguntar del grupo de la hermana Dina, Mauricio, Moisés y Gerardo, ¿están todos o no están todos? Sí, todos. Ya, ¿terminaron su trabajo, su taller o tienen que terminarlo ahora? Lo tenemos ¿Lo prácticamente listo. terminan? Ya, los voy a llevar a grupo para que ustedes puedan revisarlo. Si lo tienen listo, me lo mandan. Si no, lo mandan lo suben al aula virtual. A eso me refiero. ¿Ya? 5 minutos, no, 5 minutos antes de que termine la clase, yo voy a pinchar y van a volver todos a la sala principal. Claro, Ya, ya. está Amir, Magnolia, Ender, Paula y Jared. También están todos, ¿cierto? Está el hermano Eliseo, José y Patricio, porque Sí, están todos entonces. falta Ya. el hermano Luis Balboa que está en El el hermano grupo, Luis pero Balboa me escribió diciendo que no podía estar. Así que, eh, no sé, ahí, hermano, ustedes deciden si lo colocan, pero me parece que no es justo si él no está presente en el trabajo. Tiene que estar presente, ¿ya? Eso no es cristiano, no es correcto. Eso lo podemos hacer cuando estamos en el liceo, que le hacemos la ayuda a un compañero que no está. El hermano tendrá que dar las explicaciones posteriores, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces los voy a poner en grupo para que ustedes revisen. Antes que se me olvide. Ustedes están haciendo el taller Jesús, ¿cierto? Las características de la enseñanza de Jesús, cómo él se involucraba con las personas, qué tipo de metodología utilizaba para enseñar a las personas. Eso es lo que están trabajando ustedes, ¿cierto? Bien, entonces yo voy a llevarlos a los grupos ahora. Eh, bien, asignar manualmente. Profe, Sí, yo escucho. la semana pasada no pude estar por un tema de iglesia y estoy sin grupo. Ah, tú eres Rodrigo. Ya, No entonces dice ya. Marcelo. Tú, Rodrigo, vas a estar con el grupo del hermano Eliseo. El Le hermano. está hablando Marcelo, no Rodrigo. Marcelo Colli, Ah, Marcelo profesora. Colli. Ah, el El pastor. Ya. pastor, el pastor El Sí, Colli. pastor, oye, entonces Pastor alguien que Colli. se lo pelea porque el pastor sabe, pues. El pastor sí, sabe. acá nosotros en el grupo de nosotros con Patricio y con Eliseo y José Ya, Vargas. Nos falta por, uno justamente. ya. No, es que él es pastor, Entonces, el nosotros somos hermano. laicos nomás, pues. El Marcelo Colli con el grupo del hermano Patricio. ¿Ya? Ok, listo entonces. Sala uno. Voy a asignar Dina, Mauricio y Dina. Moisés. Ay, no veo. Mm, Aquí está Moisés. Y Gerardo Gerardo. Neira. ¿Está Gerardo Neira o no? Sí Sí está. está, Sí profesor. está. Sí está, profe, sí Ya, está. listo. Ok, ahí son 4. Sí, ya Ok. estoy. Añadir sala. Grupo 2. Amir Magnolia. Asignar. Ay, Estamos ahí. Amir Magnolia. Ender. Ender. Paula y Jared. Ok. Sala 3. Eliseo. Eliseo José. Patricio. Me falta el hermano Rodrigo, ya. Y Marcelo Colli. ¿Ya? Y el hermano Rodrigo yo lo voy a asignar a... Al hermano Rodrigo lo voy a asignar... Ya, espérense. Ya. Al hermano Rodrigo, sala 4. Espérense que va a estar solo, pero a él lo voy a asignar. A ver, hermano Rodrigo, ¿usted podría estar con el hermano Mauricio Pantanali?
¿Ya? En sala uno. ¿Sí? ¿Me escucha, Rodrigo? Ya. Sí, que mi internet es medio malo. No sé si estoy conectado al celular también. Pero sí, está la 4. O sea, no, no. Sala 4 está solo. Tengo que asignarte al grupo uno. ¿Ya? Espérate un poquito. Ya. Los demás, entonces, abrir todas las... ya. Entonces se pueden unir, por favor. ¿Ya? Espérate un poquito, Rodrigo, y ahí doy. Empiecen a unirse. Eh, ya. Entonces ahora tú estás solito, Rodrigo, ¿cierto? Entonces, espérate un poquito. Ya. Te fuiste a la sala uno, Rodrigo. A mí, Yo me equivoqué, salí de sala, ¿me puede entrar de nuevo, por favor? ya. Lo mismo yo. Ya. Sala, voy a mover. Momento, calma, calma. Aquí está. Mover a la sala. Tú eres sala 2, grupo 2, ¿cierto? Sí, Sala, sala. ¿Y por qué no estás mover a sala? ¿Y el liceo también? ah, Yo soy de la 3, no, sí. De la 3 ya. A yo ver, espera soy sala 2. espera un poquito, estoy aquí tratando de Ya. mover a sala 3. No puedo ver, ¿dónde estoy? No, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Entonces, ¿saben qué una cosa? Los voy a volver a colocar. Porque tengo que volver a... Ya, por favor. Ya, espérense un poquito, a ver. Eh, no. ¿Y por qué no? Amir, tú estás en Sí, la sala 2. Estás en la pero sala... no estoy. ¿En Sí, dónde están las personas? pero de esto no es, no lo sé, porque yo equivoqué Pero y no, escúchame, no, Ender está ahí, Yara está ahí, Paula también está ahí. Pero Ustedes nosotros estamos aquí. yo nosotros sé, yo estamos sé, yo afuera, ¿no? sé, yo sé, pero no entiendo por qué no, si ustedes están en la sala 2. Ah, Sí, pero que yo equivoqué y no pinché el gatit para entrar a sala. ya, a Esa ver, fue mi equivocación. a ver, espérate un poquito, mover. Y también el hermano Liceo también. ¿Saben qué? Salgan, por favor. ¿Pueden salir? La única forma que yo pueda hacerlo. Pero nosotros estamos en la sala con usted. Ya, espérense un poco, a ver, déjenme ver cómo lo hago, porque no quiero desarmar lo otro. Ay, espérenme. Desármelo nomás y nos manda de nuevo. Es que no quiero desarmarlo, ¿cómo lo voy a desarmar? A ver, mover a la sala. Espérate un poquito. A la sala, te voy a mover a la sala uno y de ahí te cambio de nuevo, ¿ya? Ya. Métete a la sala uno. Y también el hermano Eliseo lo voy a poner a la sala 2. Y ahí lo cambio a la sala 3. ¿Ya? Ya. Amir, mover a la sala 2. Eliseo. Eliseo, mover a la sala 3. Ya, ahí está. Ya.
Ay, ya.
No se preocupe. ¿Están volviendo o no? Ah, sí. Simpático este grupo. Ajá. Qué bueno que sea simpático. Hermanos, ¿están todos ya? ¿Sí? Ya, Sí, aquí miren, ya estamos. me Sí, avisaron, estamos. ya estoy entrando a la otra clase ya. A ver, miren, quiero decir lo siguiente. Yo sé que probablemente, porque por lo que veo en los micrófonos hay gente que habla mucho y otra gente que habla poco. Pero bueno, lo interesante aquí, hermano, es que ustedes tienen el espacio hasta yo digo, yo puse 3, porque estoy poniendo 3 de abril por la fecha de la clase, pero usted tiene opción de mandármelo el 4, el 5, el 6, cuando usted lo tenga listo me lo manda, ¿me entiende? El trabajo de taller, no me lo manda, lo sube al aula virtual, ¿de acuerdo? Ok. Al aula Eh, virtual. Usted Cuando le tengan el puso trabajo, 2024, ¿sí, profe? ¿perdón? Le ¿Eh? puso 2024 Puse, Estamos todos atrasados ya un año, sí. ¿pero qué puse 2024? para subir el taller 8 de abril 2024. Ay, ¿cómo puede ser? Bueno, yo no importa, Es que está lo la voy fecha a- del año pasado. ya puede ser. Sí, tiene razón. Ya, lo No voy se a preocupe, nosotros la lo voy- vamos a disculpar, usted nos disculpa de otras No, cosas. nosotros Bueno, claro. la Bueno, a las entendemos, Catreitas. profesora. No, no se preocupe, lo voy a revisar. Lo que quiero, antes que terminen, voy a subir, no lo subí, pero voy a subir ahora el video más el documento para realizar un mapa conceptual. Pregunta. De los que están aquí, ¿cuántos han hecho alguna vez un mapa conceptual? Ya. Entonces no tengo por qué estar explicando. Pero igual, para la gente que no lo ha hecho antes, o qué sé yo, igual voy a subir un documento para que usted lo lea, porque la idea es que en ese documento yo le voy a poner a usted el título del mapa conceptual que yo quiero que usted haga. Y ese mapa conceptual tiene que hacerlo de acuerdo a toda la información que tiene el capítulo 1, que le acabo de dar, digamos que tiene en su texto, y sobre las cosas que voy a terminar la próxima clase. ¿Ya? Entonces, eso. Nos estaríamos viendo el próximo jueves 3, ¿ya?
y si tienen su trabajo, ustedes lo subirán cuando lo tengan listo nomás. ¿Ya? ¿De acuerdo, hermanos? ¿Alguna pregunta? La hermana Rode tiene la mano levantada por ahí. Es que no sé, yo no hago, yo no lo subo, se hace sola, no tengo idea. Ya, ok. Entonces, hermanos, nos estamos viendo el próximo jueves, que el Señor les bendiga. Y no, y algunos los veré el lunes. Y pongan atención porque no sé si por correo o por WhatsApp, pero voy a escribir a los que van a ser los primeros que van a tener que trabajar conmigo en forma individual. ¿Ya? Va, voy a ir por hora, por espacio, porque quiero que sea un trabajo individual, sin que otro esté mirando, ¿ya? Porque son trabajos distintos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos viendo. Sí, José, te veo. Eso significa que esas 4 personas van a tener la clase, el periodo de No, tiempo no, de la no. clase. La clase, Nosotros tenemos que estar atentos igual. no, yo les voy a mandar a cada uno. La clase dura 1 hora y media. Yo voy a espero trabajar con 8. O sea, en un periodo de 45 con 8 y los otros, los otros 45 con los otros 8. Si no lo ideal sería que para todos, si alcanzo con todos, ¿ya? Pero la idea es que darme el espacio para que ustedes puedan conversar conmigo. ¿Por qué formuló esa pregunta? ¿En base a qué formuló? Y de ahí yo le digo a usted ya. Ahora, elija de estas tres, ¿cuál es la que más le gusta? Para que me diga claro y de ahí le digo lo que tiene que seguir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo les voy a escribir a los que van a conversar conmigo. Y si no alcanzamos, los demás, la próxima clase, la voy a cortar a la mitad y sigo con los que me faltan. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, chiquillos, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Ok. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Dios le Bendiciones, bendiga. hermana, Chao, Chao, hermano. hermanos, chao. bendiciones, Igual. hermanos.